Raimundo Cruz, entrevista a... Buenas tardes, ¿cómo está usted? 52 ciudades del país enlazan en este momento a todo lo largo y ancho del territorio nacional, y esta entrevista la vamos a poder ver más tarde, noche, mañana, en nuestro portal, en el país y en el mundo entero, en nuestro portal www.enterados.com.mx, entera el 2 con número.com.mx. Hugo, buenas tardes. Hola Raimundo, qué gusto, muy buenas tardes. Hugo, le pregunto, ya se establece que a partir del próximo jueves, en todo el distrito, en toda la República Mexicana, ya va a haber un solo salario mínimo, ya no va a haber tres zonas, unos más altos, otros más bajos y otros, pues ahora sí que muy castigados. ¿Esta es una noticia que debemos de celebrar los mexicanos o todavía nos falta mucho para tener un salario justo desde su punto de vista? Bueno, sí, definitivamente esta homologación modifica la trayectoria de deterioro de los salarios mínimos. Recordemos que el salario mínimo ha tenido una pérdida en el poder adquisitivo de cerca del 75%, ¿sí?, desde su nivel más alto, alrededor de 1980, y esta recuperación significa un 4% para 750,000 trabajadores. Uh-huh. Entonces sí creo yo que es un buen primer paso, modifica la trayectoria de deterioro que han tenido los salarios mínimos en México, pero obviamente hay mucho por andar aún. Ahora, ¿cómo se llega a este acuerdo? ¿Cómo se llega a esta homologación? ¿Quién pierde? ¿Quién gana? ¿Alguien se sacrificó? ¿Alguien se le van a cargar ahora sí que la situación económica, los platos rotos? No, pues mire, lo que creo, tenemos ya todos conciencia en México que este salario mínimo deprimido se ha convertido en un factor que causa el estancamiento económico. Uh-huh. Esta pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo no solo afecta a los propios trabajadores que reciben el salario mínimo, sino también el salario mínimo tiene un papel de faro, decimos nosotros, porque envía señales para el resto de los ingresos laborales en el país. Sí. Entonces nosotros hemos venido diciendo que el salario mínimo como estaba era insuficiente, y de hecho en este nivel aún es insuficiente para cubrir las necesidades esenciales que estipula la Constitución mexicana, y que parte del estancamiento económico que ha vivido México ha tenido que ver con la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo. Sí, bien decía usted, hay un déficit del 70 y tantos por ciento, si lo cerramos en un 75%. ¿Cuánto tendría que estarse ganando en México como salario mínimo? ¿Qué? ¿Más o menos unos 130 pesos diarios, 140 pesos diarios? En realidad, ahí la respuesta la da la propia Constitución. ¿Sí? El mandato constitucional, el salario mínimo en México en realidad no es un precio del mercado, sino es un derecho constitucional, ¿sí?, consagrado en el artículo 123 de la Constitución, que dice que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos. En realidad, eso en términos modernos debería andar por alrededor de 2 líneas mínimas de pobreza. Y sin embargo, en los estudios que hicimos en la CEPAL vimos que el salario mínimo mexicano era el único país en el cual el salario mínimo estaba por debajo de la línea de la pobreza. Entonces la Constitución lo define. Ahora, lo que también es cierto es que el aumento del salario mínimo debe de hacerse por etapas, gradualmente, porque se trata, también creo yo, en este primer paso se llega a los que menos ganan y se enfoca estrictamente en las personas que todavía hoy reciben los 67 pesos de la zona A, los 64 pesos de la zona B, pero posteriormente también sería muy importante, creo yo, moverse en todo lo que es la desindexación del salario mínimo, sí, porque en realidad se ha usado como referencia a variables ajenas al mercado laboral, y ha sido objeto de un tratamiento meramente administrativo, abandonando su profundo significado constitucional. La idea central de un salario mínimo es que toda persona que se desempeñe con un trabajo lícito debe tener acceso a un nivel básico digno de vida. Esa idea se ha abandonado, se han puesto muchos amarres, entonces nosotros proponemos que debe ser un proceso gradual, prudente, que pase por la desindexación y que pueda hacerse sin alterar, por supuesto, las variables macroeconómicas. Usted, como director de la CEPAL en la sede subregional en México, ¿en cuánto tiempo estima que se podría tener un salario mínimo adecuado, así como lo está usted planteando? Mire, la propuesta que elaboramos el año pasado junto con
con la Universidad Nacional Autónoma de México, sí, y otros think tanks, veía que era muy posible recuperar una buena parte de lo perdido en lo que resta del sexenio. O sea que en este sexenio, si estamos hablando que hoy el salario mínimo para cerrarlo está en 70 pesos diarios, estamos pensando que en unos 3 años podríamos andar que a lo mejor en unos 100 pesos para cerrar números. Pues por lo menos alcanzar la norma constitucional que se refiere, creo yo, a poder, digamos, por lo menos percibir lo mínimo, la línea de pobreza. Y esto es, las condiciones macroeconómicas existen porque una condición indispensable para asegurar la eficacia del aumento de los salarios es que haya un nivel bajo de inflación. Uh-huh. Y en este momento México, gracias a su gestión macroeconómica, está pasando por uno de los momentos de más baja inflación en su historia. Sí. Entonces tenemos condiciones macroeconómicas para asegurar la eficacia de una política de recuperación de los ingresos, y pensamos que es factible hacer una recuperación sustancial, por lo menos llegar a cumplir la norma constitucional al final de este sexenio. Pues ojalá que el tiempo y las condiciones lo permitan, porque sí, tenemos una inflación baja, pero según los vaticinios para el 2016-17 son nada buenos, nada halagüeños, y a mí se me hace que la inflación se va a ir para arriba. Quizá me equivoque, ojalá me equivocara, pero creo que no va a ser así que quizá esta ilusión, esta esperanza, este sueño se vea truncado precisamente a inicios del próximo año. Pero bueno, se tiene que empezar por el principio, y creo que este acuerdo que se da un solo salario mínimo para el país, creo que de alguna manera siempre es mejor, aunque sea un poquito ganar que perderle. Es un paso en la dirección, ¿sí?, correcta. Así es. Hugo Beteta, director de la sede subregional de México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Un gusto saludarle. Oiga, decía que México es el único país que está por debajo del límite de pobreza en América Latina. ¿Me dice cuál es el país que está arriba de nosotros? Bueno, el resto de los países de América Latina, Chile, Brasil, Argentina. No, pero esos son los que están punteando, me imagino. El que está arribita de nosotros, ¿quién es? Más o menos, digo, si no sé exacto qué países son los que... No tengo exactamente, pero simplemente comparamos el salario mínimo con la línea de pobreza. Los dos son datos oficiales. Y en el caso de México sale .66. Eso quiere decir que un trabajador que esté trabajando 8 horas diarias en un salario formal y que recibe salario mínimo, no gana suficiente para tener un ingreso por arriba de la pobreza. Ahora, ¿y los países que tienen un mejor salario mínimo en América Latina, si me dice 1 o 2? Chile, Colombia. Fíjese nada más. Tienen salarios, y eso hace con que a las empresas... México tiene un mercado de 120 millones de consumidores. Imagínense lo que eso significa para las empresas locales si todos empiezan a consumir con mayores salarios. Claro, con mayores salarios. Entonces, sería un momento en el cual el sector externo flaquea las condiciones globales. Sí, sería muy importante. De repente la economía doméstica adquiere más importancia, y para muchos empresarios, por supuesto que ven con muchos muy buenos ojos tener un mercado doméstico con el cual pueden adquirir escala y competir. Ante la debacle de la situación económica afuera, imagínese nada más, un salario mínimo, imagínese usted, a 100 pesos el salario mínimo en México. Las personas más con menores capacidad tendrían 3,000 pesos mensuales, que por supuesto no alcanza, pero oiga, se respira. Vaya, se sobrevive en un momento dado. Si trabajan 2 o 3 en la casa, pues creo que ya sería adecuado. Hugo Beteta, un gusto saludarle, muy buenas tardes. Encantado, Raimundo. Un saludo para todos.